es un grupo informal de cooperación internacional financiera, conformada por 19 países más la Unión Europea, con participación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta fue creada para mejorar la gobernanza económica mundial y promover el diálogo sobre asuntos económicos y financieros a nivel internacional. El grupo G20 demostró que en la crisis financiera del 2008 supo tomar decisiones decisivas para la mejora de esa participación. El grupo de los G20 está compuesto por tres grupos. Por una parte está el G8, compuesto por los 7 países más industrializados del planeta. Encontramos a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Japón. En estos 7 estados se une también Rusia por ser una potencia nuclear y por su importancia política. Por otra parte está el G5, formado por las 5 grandes potencias emergentes. Encontramos a México, Brasil, Sudáfrica, India y China. El tercer grupo y último grupo está formado por una serie de países que son elegidos por distintos motivos, tanto económicos, sociales y políticos, en los cuales encontramos Argentina, Turquía, Arabia Saudita, Corea del Sur, Indonesia, Australia y la Unión Soviética. ¿Cómo funciona el G20? El funcionamiento interno del G20 está relativamente sencillo. De hecho, se trata de una organización que no cuenta con personal fijo propio. De entre todos los países miembros se elige a uno, que será y que ostente el mando de este grupo. La reunión del G20 se celebra ese mismo año. Transcurrido su mando, se procede a elegir a otro país, por esta vez de otra zona geográfica del planeta. De esa manera se consigue que todos los países miembros de esta organización puedan prescindirla o de algún modo liderar este grupo. La respuesta del G20 a la crisis financiera mundial del 2008. El grupo es capaz de tomar medidas decisivas para la mejora de las vidas de las personas. ¿Cuándo y por qué fue conformada el G20? El G20 nació en el contexto financiero internacional que se desató en Asia, en una crisis, y se extendió hacia Europa del Este y América Latina entre los años 1997 y 1999. Ante un panorama económico difícil, ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7 llamaron a diálogo a sus homólogos en los países emergentes para discutir medidas y estrategias de cooperación económica internacional para salir de la crisis. Así se llamó a la primera reunión en Berlín, con Canadá por presidente, a la que asistieron miembros de finanzas, gobernadores de bancos centrales de las 19 economías sistemáticas importantes del mundo, y la Unión Europea, la FMI y el Banco Mundial. Así también encontramos los miembros invitados, que normalmente cada año se escoge a 4 invitados, que son 4 países que nos acompañan permanentemente hasta España, y encontramos entre estos también a Benín, Camboya, Chile y Colombia. Finalmente asisten también organizaciones internacionales como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los representantes de los consejos de finanzas, las organizaciones de los Estados Unidos, las autoridades monetarias, entre otros grupos también muy importantes. El sistema internacional que emerge tras la Guerra Fría ha hecho evidente la necesidad de la cooperación internacional y expone las instituciones de Bretton Woods, tanto como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, deben convivir y enfrentar los problemas de organización internacional ante las dificultades de tipo económico y financiero, en fin de presentar ante foros de discusión un acuerdo y un acercamiento entre los países industrializados y los países en desarrollo. Como un encuentro de ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales, luego de la crisis financiera asiática. Fue establecido con el fin de ampliar las deliberaciones acerca de cuestiones fundamentales de las políticas económicas y financieras. Así, promover la cooperación para el logro de un crecimiento económico mundial estable y sostenible en beneficio de todos. En 2008 se celebró la primera cumbre del
G20 como respuesta a la crisis financiera mundial y reconociendo el hecho de que el consenso internacional y la toma de medidas decisivas requerían el impulso político de los líderes. En esa cumbre, los líderes afirmaron su compromiso respecto a la Comisión de Mercados Financieros, fomentaron el dinamismo, la innovación y la iniciativa empresarial que son imprescindibles para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza. Los líderes del G20 se han reunido 8 veces desde el 2008 y los miembros del G20 representan alrededor del 85% del Producto Bruto Interno Mundial más el 75% del comercio mundial y 2/3 de la población del mundo. Las organizaciones internacionales. Como principal organización de las internacionales tenemos a la Organización de las Naciones Unidas o simplemente Naciones Unidas. Es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional de la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Desde su sede en Nueva York, los Estados Unidos, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros gobiernos o organismos vinculados proporcionan consejo y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas durante el año. La ONU está estructurada en diversos órganos, entre los cuales los principales son Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, siendo la figura pública la Secretaría General, ya que el actual secretario sería Ban Ki-moon, el que sustituyó al Kofi Annan de Corea del Sur el 1 de enero de 2007. A fecha del 2010, la ONU posee 192 Estados miembros, prácticamente todos los países soberanos reconocidos internacionalmente. Hoy hay excepciones. La segunda organización internacional tenemos al Banco Mundial, que en inglés es World Bank. Es uno de los organismos especializados en las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos en las naciones en desarrollo. Dentro de este estado integrado 186 países, fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Y en 1944, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace a lo que a la fecha se conocería como el sistema financiero de Bretton Woods, llamado así por el nombre complejo del hotelero de la ciudad de New Hampshire, donde fue concebido, integrado por dos instituciones a mitad del siglo XX, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIR, y el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Concebido el primero en un principio con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra. Poco a poco fue ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionarían paralelamente a ese, integrando lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco Mundial. La estructura del Banco Mundial. Su organización tiene 109 países, tiene oficinas en 109 países y más de 10.000 empleados en nómina, entendidos como el personal staff, y aproximadamente 5.000 que sirven de manera temporal o como consultores. El monto de la asistencia del Banco Mundial a los países en desarrollo para el año 2002 fue de 8.100 millones de dólares estadounidenses y 11.500 millones adicionales en créditos otorgados para un periodo de 35 a 40 años, con 10 años adicionales de gracia. Funciones de la OIT. La OIT, Organismo Internacional de Trabajo. Sus funciones como primera función tenemos formulando políticas y programas internacionales para promover los derechos humanos fundamentales, mejorar las condiciones de trabajo y de vida y aumentar las oportunidades de empleo. Como segunda función, elaborando normas internacionales de trabajo respaldadas por un sistema singular de control y certificación. Tercera función, formulando e implementando una asociación activa
con sus mandantes un amplio programa de cooperación técnica internacional para ayudar a los países a llevar a la práctica dichas políticas. La última sería llevando a cabo actividades de formación, educación e investigación que contribuyen al progreso de todos estos esfuerzos. Como última organización internacional tenemos la OMC. ¿Qué es la OMC? Organización Mundial del Comercio. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansan los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Su propósito primordial es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Para este objetivo, la OMC se encarga de administrar los acuerdos comerciales, servir de foro de las negociaciones comerciales, resolver las diferencias comerciales, supervisar las políticas comerciales nacionales, ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de política comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación. Y por último, cooperar con otras organizaciones internacionales. Como cuarto organismo internacional tenemos al OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Es una organización internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de economía de mercado. En la OCDE, los representantes de los 30 países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar su desarrollo y al de los países no miembros. La OCDE tiene sus raíces en 1948 en la Organización para la Cooperación Económica Europea, que tuvo objetivo administrar el Marshall para la construcción europea. En 1960, el Plan Marshall había cumplido su cometido y los países miembros acordaron invitar a Estados Unidos y Canadá en la creación de una organización que coordinara las políticas entre los países occidentales. La nueva organización recibió el nombre del nombre Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos y su sede se encuentra en París, Francia. La OCDE es el mayor productor mundial de publicaciones en economía y asuntos sociales con más de 500 títulos por año, más documentos y de trabajo y otros productos. Los objetivos de la OCDE es promover las políticas tendientes a 1. Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. Contribuir a una sana expansión económica de los países miembros, así como no miembros en vías de desarrollo económico. Y como tercer objetivo sería contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. El Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional que se encarga de proveer ayuda financiera a los países afiliados que afronten problemas económicos internos. Los países miembros entregan periódicamente cuotas a este fondo, de tal suerte que el FMI, o sea el Fondo Monetario Internacional, tenga liquidez al momento de prestar asistencia en un país necesitado. Usualmente el FMI indica el destino que se debe dar a los fondos entregados al país necesitado, el plazo para reembolsarlos y los intereses que el financiamiento genere. Estos préstamos tienen la característica de ser ingresos financieros del Estado que crean un pasivo en sus finanzas, por lo que se les considera deuda externa. Hay excepciones como la Santa Sede, que tiene calidad de observador en Sudán del Sur y República China, Taiwán. Un caso especial, la sede europea y segunda sede mundial de la Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza. Los idiomas oficiales de la ONU son árabe, chino, mandarín, español, francés, inglés y ruso. Difusión de países no miembros. El fortalecimiento del desarrollo es fundamental para el objetivo del G20, de lograr un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado y garantizar una economía más robusta y resistente para todos. Está presente en todas las áreas de la agenda del G20. La interacción con países no miembros respecto a la agenda del G20 es una prioridad. Es importante que el G20 produzca resultados positivos para todos los países. Australia, una región y con su agrupación del Asia-Pacífico, entre ellas el Foro y Cooperación Económica del Asia-Pacífico.
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Foro de las Islas del Pacífico. También estamos aprovechando nuestros lazos con las Naciones Unidas y organizaciones como el Commonwealth británico y la francofonía para garantizar el diálogo inclusivo con el mundo y vías de desarrollo. Encuentros anuales. El G20 celebra encuentros anuales en los que los miembros de economía y los gobernadores de los bancos centrales de cada uno de los países miembros discuten y abordan distintos temas, ya sean por su naturaleza, que son de vital importancia para la economía global. Pero antes de que los miembros y gobernadores se reúnan, el G20 se encarga de realizar una batería de estudios y análisis sobre todos aquellos temas que posteriormente se vayan a tomar o tratar en dicha reunión. Lo que se busca es que cualquier decisión importante que se vaya a tomar sea sopesada con el mayor número de datos posibles y que estos sean fiables. Siendo este un foro de cooperación y consultas entre todos los países de temas relacionados con el sistema financiero internacional, que estudia y revisa y promueve discusiones sobre temas de relaciones entre los países industrializados y las economías emergentes, es con el objetivo de mantener la estabilidad financiera internacional y encargarse de temas que estén más allá del ámbito de acción de otras organizaciones de menor jerarquía. Ahora hablaremos sobre las cumbres realizadas por el G20. El G20 tenía hasta el 2013 8 cumbres. Empezaremos a hablar cada una de ellas. La primera fue el 14 y 15 de noviembre del 2008 en Washington, D.C., Estados Unidos. Se centró en el fortalecimiento de la regulación financiera mediante un acuerdo sobre cómo detener el deterioro que en ese entonces tenía el mercado financiero, y también se acordó mejorar aquella regulación financiera en un tiempo de mediano plazo. La segunda cumbre se realizó en el 2009, el 2 de abril, en Londres, en Reino Unido. Se centró en la creación de medidas fiscales y monetarias para controlar y prevenir lo que en ese entonces se venía dando, que era una tendencia y una amenaza hacia lo que posteriormente sería una depresión mundial. Ahora hablaremos sobre la tercera, que se realizó en Pittsburgh, Estados Unidos también, los días 24 y 25 de septiembre. Lo que se centró más en buscar una cooperación global de todos los miembros, de los 20, sin excepción, mediante un recurso que se llamaría. El tercero de las cumbres realizadas fue el 24 y 25 de septiembre en el 2009 en Pittsburgh, Estados Unidos. En ella lo que se centró más y buscó fue una cooperación global de todos los miembros del G20, donde cada uno de ellos sin excepción colaboraran hacia un desarrollo tanto de ellos como en su relación con los otros países, mediante una reforma, la cual se llamaría reforma de evaluación mutua. Ya, ahora pasaremos a hablar sobre la cuarta cumbre que se realizó en Toronto, Canadá. Esta cumbre se realizó el 26 y 27 de junio del 2010. Se centró en la necesidad de consolidación fiscal y reducir a la mitad el déficit fiscal que había en ese entonces hacia el año 2013. Ahora hablaremos de la quinta cumbre, que se realizó en Seúl el 10 y 11 de noviembre. Entre los compromisos era implementar las políticas macroeconómicas para asegurar la recuperación en curso y el crecimiento sostenible de todas las potencias que se encontraban y de sus países aliados, y de crear directrices para hacer frente a los grandes desequilibrios en una cuenta corriente. Y por último, lo que se acordó fue lograr avances en una reforma en todo el sector financiero. Pasemos a hablar sobre la sexta cumbre, que se realizó en el 2011 en Cannes, Francia, los días 3 y 4 de noviembre del mismo año. Entre los principales resultados obtenidos tenemos que acordaron hacer frente a las vulnerabilidades de las economías, tanto emergentes como de ellas mismas, y fortalecer los controladores en un mediano plazo. También tenemos que otra de sus
Otro de los resultados obtenidos fue fortalecer la regulación de la actividad bancaria y apoyar el desarrollo y la profundización de los mercados financieros. En la séptima cumbre se realizaron los días 18 y 19 de junio en Los Cabos, México. Entre sus principales resultados que tenemos de establecimiento de métodos específicos para que cada miembro fortalezca sus demandas económicas y así logre un crecimiento óptimo mediante una confianza y una estabilidad financiera. Esto fue nombrado como mediante un crecimiento denominado Los Cabos. También otra fue los avances en la agenda del G20 en la seguridad alimentaria y la inclusión financiera y el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo. Ahora tenemos a la octava cumbre que se realizó el 5 y 6 de septiembre del 2013 en San Petersburgo, Rusia. Entre sus principales conclusiones acordaron establecer reformas para lograr su crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado mediante una evolución de rendición de cuentas. En todos sus miembros tenían que verificar cada uno de sus planes en el transcurso de tiempo que ya han tenido el G20 desde el 2008 que se realizó la primera cumbre. Otra de sus conclusiones fue la reafirmación del compromiso con la implementación de las reformas reguladoras financieras acordadas hasta ese entonces y la reforma del Fondo Monetario Internacional. México ocupa la presidencia del G20 en el año 2012. Lo que otorga es el diálogo franco y abierto con el objetivo de desarrollar políticas que contribuyan a la estabilidad y al impulso económico. Esta es la segunda ocasión que un país emergente ocupa la presidencia en el grupo G20 y es la primera vez que un país latinoamericano lo hace. Al presidir el G20, México confirma su compromiso como un actor responsable y propositivo, determinado a impulsar la construcción del orden internacional que asuma las nuevas realidades económicas públicas, regionales y globales. Prioridades de la presidencia mexicana del G20. Las prioridades de la presidencia del G20 es el interés de dar continuidad a los trabajos ya realizados por el G20. Uno de sus desafíos es poder enfrentar nuevos desafíos para la coordinación de políticas que emanan las perspectivas económicas para el 2012. Ahora vamos a conocer uno de los temas prioritarios, la estabilización económica y reformas estructurales para el crecimiento y el empleo. Otra es el fortalecimiento del sistema financiero y el fomento de la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico. La lucha contra la corrupción, el cambio climático y el impulso al desarrollo general, entre otros temas que se discuten cotidianamente en el Grupo G20. De igual forma, México lleva a cabo un proceso amplio de diálogo con la sociedad civil, lo que atribuye una legitimidad, efectividad y transparencia en las decisiones del grupo. Además, aspira a consolidar logros que ya se alcanzaron anteriormente, de estabilidad y de crecimiento económico, reforma institucional y regulatoria, fortaleciendo el diálogo anterior del grupo y ampliarlo de manera que se incremente la efectividad. País en desarrollo asuma la presidencia. La presidencia mexicana del G20 se inscribe en una tradición de participación de nuestro país en negociaciones y acuerdos que repercuten positivamente en el bienestar de la población mundial. Algunos de ellos son la COP16, la quinta conferencia ministerial de la OMC en Cancún 2003, la cumbre del financiamiento para el desarrollo de Monterrey y la cumbre de la PEC en Los Cabos en 2002. El mandato del G20 consiste en establecer una agenda internacional para discutir temas en los que no se ha logrado un consenso internacional. Como resultado de esas reuniones se han llegado a acuerdos importantes que han fortalecido el sistema financiero y la economía global. Además de buscar la estabilidad financiera, el G20 actualmente trabaja diversas temáticas como el crecimiento fuerte y sostenido de las naciones, el fomento del desarrollo, la necesidad de resolver la volatilidad de los precios de las materias primas, el cambio climático, entre otros. El G20 busca alcanzar un consenso internacional con respecto a estas agendas para tener un impacto favorable en la vida cotidiana de todas las personas. Mediante este consenso se busca mejorar el nivel de vida de los países en aspectos tan fundamentales como la alimentación, su entorno y su forma de vida. Por lo tanto, el G20 es un foro donde las discusiones y acuerdos que se lleva a cabo tienen un efecto positivo tanto a nivel global como local.
En nuestro país, Muchos países depositaron su confianza en políticas fiscales y monetarias para apuntalar sus economías después de la crisis financiera mundial. Es por ello que coordinar políticas para hoy en día es maximizar el crecimiento económico y minimizar cualquiera de los efectos no deseados es un enfoque central para el G20 en el 2014. Se necesitan nuevos enfoques para garantizar el crecimiento que sea sostenido en los años venideros. La única manera de apuntalar la confianza de las empresas y los consumidores es generar oportunidades de empleo y lograr sacar a la gente de la pobreza. Para lograr lo anterior dicho, los gobiernos deben encontrar maneras de ayudar a la actividad económica del sector privado, porque solo las empresas privadas pueden hacer posible el crecimiento que se requiere en la inversión, el comercio y la generación de empleos. Las estrategias para estimular el crecimiento de este G20 fueron puestas de la siguiente manera. Durante la cumbre de los líderes del G20 en San Petersburgo en septiembre del 2013, los líderes se comprometieron a elaborar estrategias exhaustivas para el crecimiento de la cumbre de líderes de Brisbane en 2014. Estas estrategias incluirán acciones para aumentar la inversión, incrementar el empleo y la participación laboral, realizar el comercio y promover la competencia. Para enfocar las estrategias, en febrero del 2014 en Sydney, los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales se comprometieron con un objetivo de elevar el nivel de producción económica del G20 al menos 2% por encima de las proyecciones existentes durante los próximos 5 años. Un objetivo como este es el único en la historia del G20. Para lograr hacer posible esta aspiración, este compromiso colectivo necesita ser traducido a acciones específicas por cada país, incrementar la inversión de la calidad de infraestructura, generará empleos, impulsará el crecimiento económico y desarrollo y ayudará a encontrar maneras de impulsar participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura. Reducir las barreras del comercio reconoce que los bienes y servicios ya no son simplemente producidos en un país y luego vendidos en algún otro lugar, sino que con frecuencia cruzan fronteras entre naciones repetidas, a veces a medida que están siendo producidos. Reformas para promover la competencia ayudan a las economías a volverse más productivas e innovadoras y pueden lograr que los precios se ubiquen más cerca de los costos de producción, beneficiando a los consumidores y alentando a las empresas a volverse más eficientes y generar más oportunidades de empleo, particularmente para los jóvenes y para los desempleados de larga duración. Es una prioridad para los miembros del G20. Más y mejores empleos y significa una mayor productividad, mejoría en los medios de subsistemas, un incremento del crecimiento económico. En el 2014 hay un esfuerzo conjunto de incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Es una parte importante para lograr el crecimiento sólido, sostenible, equilibrado y asegurar una economía más sólida, resiliente para todos. Según el Fondo Monetario Internacional, los mercados emergentes y las economías en desarrollo aportan más de 2/3 del crecimiento global. El G20 tiene un papel significativo en garantizar que las políticas internas de los países, al igual que las políticas internacionales, trabajen conjuntamente para proteger la economía global en contra de las perturbaciones futuras. Restablecer la confianza de las empresas y de los inversionistas requiere hacer frente a temas y cuestiones que ocasionaron la crisis financiera mundial y garantizar la estabilidad financiera de los mercados. Desde el 2008, el G20 ha trabajado en la gestión de riesgos económicos y financieros globales. La implementación de estos compromisos complementará la agenda del G20 en materia de crecimiento para garantizar que el crecimiento sea solo y sostenible en el largo plazo. En el 2014, los miembros del G20 están edificando la resiliencia de la economía global mediante los siguientes puntos: honrar los compromisos del G20 en materia de regulación financiera, en la edificación de instituciones financieras resilientes, garantizando que las instituciones que se han demostrado grandes para fracasar no requieran de apoyo financiero por parte del gobierno, haciendo frente a los riesgos de la banca sombra y haciendo más seguros de los mercados derivados. Modernizar el sistema tributario internacional para mantenerse al día con las maneras cambiantes mediante las cuales las personas y las empresas hacen negocio. Reformar las instituciones globales para garantizar que las economías emergentes cuenten con una mayor voz y que las instituciones sigan siendo relevantes. Fortalecer la resiliencia del mercado energético mediante logros hacer que el mercado energético global es más eficientes y transparentes.
identificar cómo el G20 puede ayudar y fortalecer el sistema comercial global, el cual incluye a la Organización Mundial del Comercio y a más de 400 acuerdos de libre comercio y específicos del sector. Luchar contra la corrupción para frenar las corrosivas repercusiones. Los funcionarios del G20 están sosteniendo reuniones periódicamente para progresar el trabajo a lo largo y ancho de diversos ámbitos en materia de políticas y así prepararse para la cumbre de líderes que tendrá lugar en Brisbane en noviembre. Tony Abbott, Ahora hablaremos sobre la presidencia de Australia en el 2014. Australia, al asumir la presidencia, lo que busca es una oportunidad en el mundo para que tengan los ojos sobre él, mediante el crecimiento constante que él ha tenido en su economía, ha logrado ser ahora presidente en el periodo de 1 de diciembre del 2013 hasta el 30 de diciembre del presente año. Uno de los objetivos de Australia al asumir la presidencia es fortalecer el compromiso con las principales potencias, economías mundiales. Australia lidera una serie de reuniones. Entre las principales destaca obviamente la cumbre que se realiza este año el 15 y el 16 de noviembre en Queensland. Cada líder del G20 tiene un Sherpa, que es un alto funcionario que se encarga de organizar los respectivos acuerdos que el mismo país al que representa acordará. Este año el Sherpa de Australia es el Dr. Heather Smith, el cual se encarga de que esta cumbre de 2014 se realice de la mejor manera y que cada país tenga un orden crucial y específico en todas las decisiones que se tomará a lo largo de esta cumbre. En Australia su tesorero es Joe Hockey, presidente de las reuniones de ministros y finanzas de los gobernadores de los bancos centrales para impulsar el programa de reforma económica y financiera, apoyada por el gobernador del Banco de Reserva de Australia, James Stevens. En conclusión, Australia lo que busca es impulsarse él mismo en su economía y de esta manera ayudar a todos los países, aunque sean no miembros o simplemente países invitados, para que colaboren con él mismo para